Hola, no sé si se escucha. A ver. Hola, ¿qué tal? Álvaro, sos el primero. ¿Qué tal? Mi nombre es Vanessa. Como algunos ya saben, yo soy la secretaria del Partido Demócrata, de la Juventud del Partido, y estamos en nuestro ciclo de entrevistas que se llama Conserve su derecha. Esta sería nuestra quinta entrevista y es con Fernando Iván Soriano. En segundos ya se está conectando. Hola chicos, ahí los veo que se están conectando buenísimo, si se escucha bien. Hola, hola Fer, ¿Qué ¿cómo tal? ¿Cómo estás? estás, Vane? ¿Todo Bien, ¿vos bien? todo bien? Muy bien, muy bien. Un gusto hablar con vos en esta oportunidad. Gracias por la invitación. No, gracias a vos por la disposición. Gracias Fer por estar siempre con nosotros, él. No sos, o sea, preintegrante del partido, pero realmente tus aportes son buenísimos. Así que por eso Oh, es que muchas te hacemos gracias. la entrevista hoy. El jugador número 12 sería. Claro. De alguna manera es como que fueras parte, ¿viste? Así que bueno, Claro, arranquémonos. ¿Vale? cómo no. Bueno, Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Fernando Iván Soriano, tengo 22 años, soy estudiante de la carrera de Gobierno, Relaciones Internacionales. Para los que no sepan, es una carrera muy interesante porque mezcla tanto lo que es el derecho con la economía, con la ciencia política y se lo aborda desde muchas perspectivas, desde lo que puede ser educación, salud, seguridad, tiene un abanico tremendo y bueno, yo me oriento un poco más en el estudio respecto a lo que es el área de economía y de derecho. buenísimo. Se ve que es una carrera bastante abarcativa. Sí, 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 Sí. sí, muy completa, pero lo cierto es que también, como uno de los ejes centrales es el estudio del Estado, uno se encuentra con de todo, con perspectivas más cercanas a lo que es quizás las ideas del estatismo, del colectivismo, con, bueno, ideas que están de la vereda de enfrente, más conservadoras, liberales, nacionalistas, como es, digamos, una ciencia social, hay muchísimas perspectivas para abordar todos los temas. Buenísimo. Eso fue lo que más te interesó, lo que te llamó la atención, ¿no? Sí, absolutamente, porque te sirve mucho para comprender la sociedad y por qué pasa lo que pasa. Porque cuando vos te pones a analizar la realidad, te das cuenta que hay muchas medidas que se toman hoy que no Sí. son nuevas, pero que son muy actuales. O sea, son medidas viejas que vienen desde hace mucho tiempo, que se repiten una y otra vez, fracasan siempre, pero se siguen repitiendo. Y bueno, vos estudiás por qué pasa eso. ¿Por qué la sociedad funciona como funciona? ¿Por qué el Estado funciona como funciona? ¿Por qué a pesar de los malos resultados se sigue intentando con lo mismo, con lo mismo, con lo mismo? Entonces, digamos que sí, es una carrera muy, muy interesante y te enriquece mucho el leer por fuera, porque como toda carrera, uno no se tiene que quedar solo con lo que le dan en la universidad, sino también el leer por fuera y bueno, sacar sus propias conclusiones y no repetir y repetir y repetir. Tal cual. Muy interesante lo que contás, porque mezclaba, me habías dicho derecho y lo que es cuestiones de gobierno. O sea, eso está bueno, la verdad. Así Ujú. que, y por eso, y te vi que hiciste videos relativos a eso. Va, varios vimos. Sacaste unos Sí, cuantos, explicando distintas sí, cuestiones de lo que vos estudiás. exacto. Sí, hice un video de controles de precios explicando qué es lo que son, qué es lo que generan, mismo, bueno, la cuestión de qué es el derecho, el populismo, la inflación, cómo se financia el Estado, el neoliberalismo. Bueno, otras cuestiones también súper actuales, ¿no? Esto de no hay que pagar la deuda o mismo más impuestos reactivan la economía, más impuestos a los que más tienen, es un acto de justicia social. Sí. Sí, bastantes videos. Sí, 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 sí. Están buenísimos, así que se los recomiendo después, agréguenlo a Fer, que la verdad que son cortitos y bien explicativos, o sea, te explica de manera sencilla y entendible todas estas cuestiones que mencionó. Que si me das el permiso, las empezamos a desglosar ahora, ¿dale? ¿Cómo Así que bueno, no? arrancamos con lo primero. Sí. Mencionaste el tema de controles de precios, ¿no? Porque
viste que está esto de la, vamos a actualizarnos, ¿no? En el escenario donde estamos, que vivimos, ¿no? Mm, Sabemos que estamos en el medio de una pandemia, ya todos recontra, sabemos de qué es el coronavirus, tenemos el coronavirus en los oídos zumbando todo el tiempo en la tele, en todos lados, así que hoy no ese tema de salud, de tema sanitario, no vamos a tocar. Pero hay un tema muy importante que sí está preocupando mucho a los argentinos, en realidad es una preocupación ya a nivel mundial, ¿no? ¿Por qué? ujú. Porque hay otra cara de la salud que es la economía, ¿no? ¿Por qué? Sí, Porque el que no le agarra el virus, u otra cosa, porque también pasan otras cuestiones, o hay otros virus, parece que no hubiera, ¿no? sí, ¿Qué pasa? Ve afectada su actividad económica y hay mucha gente que no tiene los recursos como para soportar, ¿no? Entonces, me interesa mucho hablar del tema de la economía y de las medidas que está tomando el gobierno, ¿no? Porque este gobierno te dice hay que priorizar la vida. Bueno, muchos no la prioriza porque sabemos que quieren meternos el aborto como quieran, mm, pero también es importante la vida de las personas del día a día, ¿no? De su economía, ujú. justamente, economía del hogar. Entonces me parece que descuidan eso. Y estuve viendo las medidas que tomaron y una de ellas de los controles de precio, ¿no? Yo, antes de empezar en esto, tiro una reflexión, no sé si estarán de acuerdo o no. Para mí un buen líder tiene que saber cuidar a su gente, ¿no? Tomar medidas sanitarias y demás, pero no descuidar la economía, porque si no, ¿cómo se financia también, no? Me parece que Exacto. tiene que haber una especie de equilibrio, ¿no? Cuidar una cosa, pero no descuidar la otra. Entonces, yo en todo este tiempo vi medidas que la verdad me dejaron un poco que desear, pero bueno, yo creo que vos lo vas a saber contar mejor. Contanos del Sí, tema de controles de precio, ¿eh? sí, en primer lugar hay una cosa que vos dijiste que es muy interesante, porque un buen líder, digamos, no puede ser solamente para salud o solo para economía, o sea, porque bajo esa concepción entonces tenés que tener que un líder de salud, uno de educación, uno de economía, uno de seguridad. Entonces, a ver, ¿para qué votaste? ¿No? Vos votaste, digamos, a alguien que, bueno, pueda manejar todas esas áreas, digamos, ¿no? Que pueda ocuparse de todo eso y no que, digamos, solamente una y bueno, despreciamos el resto, ya veremos. En cuanto a lo que es economía, sí, mencionás lo de los controles de precios, que siempre tienen los eufemismos de precios esenciales, precios cuidados, precios para el bienestar, siempre esas palabritas que te buscan endulzar algo que la verdad es que es muy malo. Porque sí, a ver, a todos nos gustaría pagar un producto más barato. Ahora, cuando vos lo haces con una medida que es artificial, que es arbitraria y que afectás al mercado, bueno, dudosamente consigas ese producto. ¿Por qué te digo esto? Porque el control de precio básicamente lo que tenés son precios máximos y precios Mm. mínimos, ¿ok? El precio Sí, de máximo hecho, es... paréntesis, mm, pusieron precios cuidados o también pusieron algo de precios máximos también, como que metieron una mano en la economía, así que te dejo a vos que te explayes, pero eso quería decir. bueno, como te decía, vos tenés los precios máximos y los precios mínimos. Los precios máximos son, por así decirlo, el techo, ¿sí? Y los precios mínimos son como un piso. Digamos, el precio máximo funciona de la siguiente manera. Vos no me puedes vender un producto a más del precio que yo te diga que vos lo tenés que vender. O sea, yo arbitrariamente, mediante el uso de la fuerza, te digo a cuánto vos tenés que vender un producto. ¿Ok? Porque bajo Mm. mi concepción, ese precio es abusivo. ¿Ok? Si vos me vendes una leche, por ejemplo, ¿no? A 100 pesos, no, para mí está mal. Entonces yo te digo que vos la tenés que vender a un máximo de 70. ¿Ok? Entonces, mediante una norma, yo digo que nadie puede vender a más de eso. Primero que nada, está vulnerando tu derecho de propiedad, porque está decidiendo sobre algo que es tuyo. ¿Ok? En segundo lugar, te recorta la ganancia. ¿Ok? Te recorta 30 pesos en este ejemplo. Entonces, cuando vos lo ves a la larga en todos los productos, vos vas perdiendo dinero. Vos vendés, vos invertís para ganar, no para perder. Entonces, si a vos te ponen el techo en 70 y tus costos con el tiempo van aumentando, ¿me querés decir entonces para qué vendés? Vendés para perder al fin y al cabo. Porque vos fíjate que estas medidas de control de precio, ¿para qué se establecen? Para fomentar el consumo. La otra cara de fomentar el consumo es emito dinero. Entonces, si yo tiro pesos a la calle y te fijo los precios, entonces va a haber un boom de consumo y eso va a reactivar la economía. Eso es falso.
¿Y qué porque como se necesitan? sabe, bueno, esto después lo vamos a hablar, ¿no? Más adelante lo de la inflación, pero si me van aumentando los costos, ¿no? Y vos me decís que lo tengo que vender a un precio determinado, en algún momento la ganancia se va recortando, recortando, recortando cada vez más, entonces no me sirve vender. Claro, La consecuencia va a ser que generes un mercado negro, porque las personas van a seguir demandando, como en ese ejemplo que yo te di, leche, por ejemplo. Entonces las personas no pueden acceder a ese bien en el mercado oficial, entonces se genera un mercado paralelo en el cual vos consigas esa leche, pero a un precio mucho mayor, para cubrir las pérdidas que te genera el control de precio. ¿Ok? Ese es el precio máximo. Y después tenés el mínimo. Y el mínimo también, porque te dice que, bueno, ponele también, sigamos con el ejemplo de la leche. Yo te digo que vos tenés una leche de primera marca a 50 pesos. Ponele, ¿no? Ejemplo sí, hipotético. Bueno, tenés otras leches de segunda y tercera marca que están a 25, 15, están por debajo, porque son de calidad inferior. Entonces, apuntan también a otro segmento de personas con menos ingresos. Entonces, ¿vos qué es lo que haces? Bueno, yo te fijo de nuevo artificialmente y te digo, mira, todos pueden vender de 50 para arriba, ¿ok? El piso es 50. El problema de eso va a ser que vos, por así decirlo, querés fomentar la competencia entre las marcas, ¿no? Vas a hacer que los precios de las leches de tercera, de segunda marca, suban, entonces los vas a dejar sin alimento a las personas de menores ingresos que apuntaban a esas marcas. Y si vos tenés una marca de primera, y una de segunda, y una de tercera, al mismo valor, ¿cuál vas a comprar? Si están todas al mismo valor y la calidad es diferente, vas a apuntar a la de primera. y sí, Entonces terminaste tal cual. fundiendo a las otras. O sea, y en ambos casos, de nuevo, vulnerás el derecho de propiedad. Si es mío, yo decido a cuánto venderlo. Al fin y al cabo, si no lo vendo, va a ser por culpa mía, porque si yo realmente puse un precio abusivo, la gente misma me va a castigar porque no lo va a comprar. Tal cual. A ver, esa es la explicación más obvia. En ambos casos terminás generando mercados paralelos en los que vas a conseguir el bien, pero bueno, lo vas a conseguir a un precio mucho más elevado o menor calidad. Cada vez que intentan regular algo, terminan generando más desestabilización. Esa es la realidad con el control de precios. Y hoy lo ves con muchos productos. Lo ves con muchos productos que sí te dicen que son más de 400 en productos de precios cuidados, precios esenciales, pero cuando vos lo vas a buscar muchas veces no están. La verdad que sí, Es la hace poco realidad. fui a comprar y me di cuenta de eso, ¿no? Que hay cierto desabastecimiento también. Claro. Así. O sea, siempre que vos pienses que el control de precio va a ser eficiente, acordate que es siempre deficiente. Hay un libro para el que quiera leer 4.000 años de controles de precios y salarios que te mide desde el 2830 antes de Cristo, o sea, se queda corto por encima del libro. Del 2830 antes de Cristo, cómo siempre y en todo lugar se aplicaron controles de precio y nunca funcionaron. Nunca funcionaron. Entonces, la pregunta es, y creo que la respuesta se sabe, ¿qué te hace pensar que en un contexto de pandemia, de cuarentena, de epidemia, como lo quieras decir, van a funcionar? Si nunca funcionaron. Y no es que yo lo diga, tenés el hecho ahí. Si lo terminás consiguiendo el producto, lo consigues a otro precio. Lo Esa es la dice la realidad. historia. Claro, Claro. viene desde Sí, sí, hace un sí, montón, absolutamente. pero la gente tiende a repetir esos errores porque, primero por no investigar y averiguar, entonces, ¿qué pasa? Ven que el Estado te cuida, ¿no? Que es una frase que está muy de moda, dice, ay, nos mantienen el precio para que nos podamos comprar, porque los pobres somos Mm, nosotros y los malvados empresarios nos quieren sacar todo. No sé, siempre es como que de alguna manera hacen ver mal al empresariado, ¿no? sí. O a las grandes compañías, y no se dan cuenta también que al meter tanto la mano, afectan a la persona común y corriente que va a comprar. Yo lo pienso así, ¿no? Acá yo no soy Ujú, el as en esta área, pero voy a dar mi opinión. Y yo creo que cada empresa sabe, supongamos la leche, ¿no? ujú, Seguimos con eso. Supongamos que es Serenísima vende la leche a X precio, no sé, 65, 70, ponele, ¿no? ujú, Pero porque todo tiene una explicación, no es porque tiene ganas de estafar a la gente. Hay también un montón de precios, los valores agregados por la economía, ¿no? Lo que cuesta ujú.
el hacer el trabajo, lo que cuesta la logística, lo que cuesta, y se van sumando costos que ellos tienen que cubrir, ¿o no? Vos Sí, corregime, pero porque... aparte, no, sí, sí. Mira, yo te diría algo. Eh, Siempre se tiende a ver mal al empresario, hoy más al comerciante, o sea, cada vez se va metiendo más, porque en un principio vos te podían hablar de grandes capitales, que nunca les conocías la cara, nunca sabías quiénes eran, pero siempre estaban. O sea, cada vez van más a lo micro. Entonces, primero que nada hay que entender que tanto el comerciante como el gran empresario o pequeño empresario son personas de bien. ¿Por qué? Porque primero que nada están viendo que a la sociedad les falta algo. O sea, necesitan o demandan un producto, un bien, un servicio. Claro, Entonces, y lo primero que nada hacen satisfacen. eso. Claro, invierten y para producir ese bien, ¿qué hacen? Toman empleados. Entonces ya está ayudando a ir personas porque le está dando empleo. Y si vos tenés empleo, tenés ingresos. Entonces, vos fíjate cómo, por un lado, da empleo y provee un bien que demanda la sociedad. Y a cambio, y si le va bien, va a crecer y va a invertir más. Por ende, va a tomar más Tal empleados. cual. Entonces, cuando vos te dicen, no, el empresario codicioso, si vos no le querés comprar, no le vas a comprar. Nadie te obliga a comprarle. Entonces, la realidad es que te hablan siempre de eso, pero yo conozco un montón de amigos que trabajan en empresas o que están bien, digamos, en ese sentido, y te hablan siempre de lo mismo, siempre es culpa de otros, siempre es culpa de ellos, de ellos, de ellos, porque siempre te dicen que el empresariado le gusta despedir, o sea, como si solo te contratara para sentir el placer de despedirte, ¿no? Claro, y no se dan cuenta que si el empresario deja de invertir, entonces va a aumentar el desempleo. Y si no se produce, va a haber menos bienes. Y esos bienes los consume la sociedad. Entonces, ¿cómo hacemos? Es la paradoja de un discurso lindo y una medida deficiente. Porque aparte, y ahí ya creo que tocamos la otra parte, que es la cuestión de los impuestos, ¿no? Dentro de los costos. Vos fíjate que Argentina es uno de los países que tiene más impuestos en todo el mundo. Y sin embargo está la concepción de que mientras más impuestos haya, mejor le va a la economía. Mientras más le saques a los que más tienen, mejor les va a ir a todos. Y eso es falso, porque de vuelta, si yo lo esquilo de impuestos al tipo que da trabajo, ¿qué va a hacer? Va a despedir, va a cerrar, entonces te aumenta el desempleo y tenés menos alimentos, menos bienes, lo que fuera. El tema de los impuestos toca ya la parte, creo yo, de cómo se financia el Estado. Claro. Ahora Por, vamos a eso, vamos así a poquito. sí, Porque es verdad, es sí, como sí, que sí. todo tiene que ver con todo, ¿viste? Si Es yo me todo, envicio y le meto, estás a full, yo, estás on fire, me encanta. sí, 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 sí. Pero claro, bueno, yo pensaba eso, ¿no? Y veía como vos decís de que nos están poniendo más impuestos justo en este momento difícil, ¿no? Que no se están produciendo como si mágicamente tuvieran que sacar dinero del bolsillo. Algunos quizás tienen suficiente dinero como para abarcar costos, pero muchos no, y la verdad es que sí o sí es pérdida, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo lo que escuchaba una vez es que uno decía, si yo no aumento un poco y me es difícil cubrir los costos, porque encima todo Ujú. sigue aumentando, ¿no? Encima. Sí, Me es difícil eso, decía. Y si no lo hago, me perjudica y si lo quiero hacer, el Estado me, hasta te perjudica cerraron también. locales y demás, ¿no? Entonces, como es que es Sí, fácil sí. que es meter la mano y hacerse el héroe y decir, bueno, yo te cuido estos precios para que vos compres, pero estás perjudicando una empresa donde atrás hay un montón de personas también. Y bueno, pero el Estado te cuida y bueno, ya sabemos eso, ¿no? Pero sabemos que hay toda una cuestión por detrás y en realidad perjudica a la persona. Además, yo creo que si vos vas a comprar, ¿no? Y ofreciste tu producto de manera muy cara, y la gente realmente le está costando comprarlo, bueno, van a buscar la manera, según la oferta y la demanda que haya, de decir, bueno, vamos a poner un precio en el que podamos ganar algo y que la gente a la vez lo lleve, porque si le ponen un precio muy imposible y ven que la gente no le compra y no les rinde, entonces, bueno, van a buscar la manera, es como que el mercado se empieza a ordenar espontáneamente, por así decirlo. Está bien lo que digo. Sí, sí, pero aparte, vos fijate, con todo este tema de la cuarentena, la pandemia y viceversa, vos tenés en Europa que las automotrices no estaban produciendo autos porque nadie podía comprar autos porque no se podía circular, ¿no?
Entonces, el mismo mercado se reorganizó. Bueno, vos lo ves acá, que producen ahora barbijos, ¿no? O producen insumos médicos, cosas que demanda la gente. Entonces, fíjate cómo solito se reacomodó los recursos para cubrir las demandas de las personas. El tema es que vos ponele acá no lo ves porque tenés constantemente que el Estado se te mete a regular en todo y te llene de impuestos en todo lo que quieras hacer. Entonces, cuando vos vas a pagar, y esto, mira, por ejemplo, en el IARAF, si quieren entrar la página del IARAF, está el informe de enero de 2020 en el que te cuentan cómo varios productos, mediante gráficos y demás porcentajes, te muestra cómo en muchos productos la mitad del valor de lo que vos pagás es impuestos. O sea, vos tendrías que pagar un producto a mitad de precio, pero como tiene el impuesto, lo encarece tanto que hasta incluso vale el doble. En vez de un 2 por uno es un 1 por 2. Me Sí. explico, lo pagás dos veces. O sea, y eso es tremendo. Mirá, yo tenía acá un ejemplo de importaciones, ¿no? Que tanto se habla de que las importaciones destruyen el mercado interno. Eh, las importaciones también se les cobra impuestos. ¿Sabes cuánto? Se les cobra. Escucha todo esto. IVA 21%, IVA adicional 20%, ganancias 6%, ingresos brutos 2,5%, tasa de estadística 2,5%, arancel SIM $10, después el derecho de importación que varía. Todo eso sobre lo que importes. Y eso te lo cobra la aduana. Ahora, ¿en qué lo Ouch. pagás? Un montón. Sí, pero ¿en qué lo pagás? Me No duele lo el pagás en bolsillo. pesos, lo pagás en dólares. Oh, uf. Es, No, te digo, ya me duele el sí. bolsillo de todo lo que dijiste. Sí, todo eso lo paga, recién lo pagás para meter la mercadería. Ahora, si vos tenés que hacer un flete, también tenés que pagar eso. Y recién lo tenés en el local. No, o sea, todavía no ganaste nada, solo metiste la mercadería y tenés todo eso, ¿entendés? De costo. Vos me decís Es una después por realidad. qué quizás lo importado es tan caro, porque te lo cobran en dólares y porque tenés todos esos benditos impuestos ahí metidos, que son mordidita, 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 pero que eso no se ve, pero siempre es culpa del empresario que forma los precios, el Claro. empresario que forma los precios. Aparte vos fijate que, bueno, el Estado también se hicieron un poco los salvadores porque se pusieron a vender mercadería, así, por ejemplo, había un arroz que tenía la firma más o menos de Kicillof. Bueno, unos con en mercadería con gorgojos y demás. Y ellos, Mm, lo que ofrecían, es como que quisieran traer el monopolio, parece. Lo ofrecían a sí, sobreprecio, ¿o no? sí, 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 Encima y eso, eso entonces también. está mal. El sobreprecio por parte del Estado no está mal, pero el sobreprecio para cubrir costos de la economía, ¿no? De cierta empresa sí está mal. Y si la empresa ve que no va, va a bajar los costos. Y uno va, Te en perdí última en el instancia, audio, ¿sabes Vane, qué? no te estoy En escuchando última, ahora. en última instancia decido yo si comprar o no. Y esa empresa, digo, bueno, está bueno, te voy a comprar, jodete, no sé, y compra otro, ¿entendés? Entonces veo eso. Que uno ahí sí que Vane, no te estoy escuchando ahora. ¿Vos me escuchás? yo te escucho, yo te escucho. ¿Ahora Ahí te sí? leí los labios y entendí que sí, pero yo no. Claro. ¿Ahora me escuchás? A ver, déjame un segundo que voy a intentar probar porque te veo, pero se me fue el audio. Y es raro eso, A ¿no? ver, ¿me escuchás ahí, Vane? Yo te escucho, yo sí, yo sí. ¿Sí? ¿Ahora A vos me ver, voy a escuchás? probar. ¿Querés volver a entrar? No, Entra de no, no vuelta, te escucho. entra de vuelta. Sí, a ver. Ahí está. Bueno, hubo pequeñas dificultades técnicas, pero no importa porque se va a seguir igual. Así que bueno, espero que los que estuvieron escuchando hasta ahora los haga pensar o reflexionar sobre lo que está sucediendo, ¿no? A ver, ahí mandó la solicitud de vuelta a Fer. ¿Nos están ciberpatrullando, será? Ahí está. A ver. Ahora sí, Ah, seguimos. Lo que yo te decía, sí. no sé si me escuchaste o me leíste los labios. Algo yo veía que estabas indignada. ¿Indignada estabas? ¿Contenta no? Nada, que en última instancia vos elegís a quién comprar, digamos que la decisión está en uno, ¿no? Sí, 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 sí. Así que bueno, Aparte, tema. Sí, vos decime. fíjate lo siguiente, ¿no? Porque
eh, siempre se habla de esto, de que la culpa siempre, siempre, siempre es del empresario y hoy del comerciante, ¿no? Había un caso que había pasado en Quilmes hace un tiempo de un comerciante que había subido los precios, pero porque le subió todos los costos. Entonces, ¿qué hicieron igualmente? Le cerraron el local, porque vos rompiste la regla del precio máximo. Lo clausuraron. ¿Me querés decir ahora entonces cuántas personas vieron aumentado su bienestar? Cero. O sea, y por encima mandaste a los empleados a la calle. Pero bueno, no, el control de precios está para que vos puedas consumir más. O sea, cerraste todo un local, dejaste sin bienes a ese barrio y por encima dejaste gente desempleada. O sea, brillante. Esa medida, ¿cómo funciona? Funciona impecable. O sea, es tan buena que cumple y hace todo a la inversa. Es buena, pero te genera desempleo y desabastecimiento. Es genial. Eh, pero Tal tiene cual, un ¿no? porqué también. Tiene un porqué porque se vincula, creo yo, con todo lo que es el financiamiento del Estado. Porque el Estado Dale. muchas veces le sirve que cierren locales. ¿Sabes por qué? Por las multas. Entonces, si cobra multa, es también una entradita más. Son mordeditas, lo mismo que las regulaciones. Todo impuesto por algo es. Porque, ¿cómo se financia el Estado? Vos tenés que el Estado se financia por, yo diría, tres grandes formas. Serían cuatro, pero yo creo que hay tres que son muy importantes. El cobro de impuestos, la emisión monetaria y la toma de deuda. ¿Sí? Ujú. Los impuestos, desde mi punto de vista, hay otras personas que podrían decirte, es el costo de vivir en sociedad, porque vos Sí. pagas impuestos y a cambio recibís salud, educación, seguridad, todo público, digamos, como que tenés una contrapartida, ves obras y demás. Es una concepción. Desde mi punto de vista, son un robo. Pero, ¿sabes por qué? Porque sí, te cobran cada vez más impuestos, pero vos no lo ves. En mayor seguridad, en mayor salud, en educación. Fíjate tanto que hoy se nos habla del Estado presente, Estado presente, Estado presente, y del sistema de salud brillante, brillante que tenemos, que el ministro de Salud se fue a atender a una clínica privada. O sea, es brillante en ese sentido. Pero aparte, yo lo veo como una vulneración del derecho de propiedad del impuesto, porque es plata que te Miralo, sacan. miralo. A los burritos. Claro, claro, exactamente. O sea, el impuesto es plata que te sacan y que nadie te devuelve. Entonces, ahí entra también la razonabilidad. ¿Es razonable que yo te saque 10, que te saque el 20, el 30, el 50%? Después dicen la gente no llega a fin de mes, bájale la carga impositiva. Si vos tenés 100 pesos, Vane, ponele que vos tenés 100 pesos, ¿no? Sí. Y yo te saco 70, ¿no? Bueno, Sí. ¿Qué sos, ¿cuánto te queda? político? 30. No, jamás, jamás. Ah, Eh, cruza. ponele, te saco 70, ¿no? Te quedan 30. Vos me podrías decir, no llego a fin de mes a cubrir los gastos, ¿no? Entonces, ¿no sería mejor que yo te baje la carga impositiva? Así vos tenés más dinero realmente en el bolsillo y no papelitos de colores. ¿No sería mejor que yo te baje eso, así tu dinero vale más? Tal cual. Digo, es algo lógico, porque aparte, vos no lo ves, fíjate esto, vos pagás impuestos para tener seguridad, pero al fin y al cabo te tenés que comprar eh, el metal para hacerte las rejas, te pones cámaras, pones el alambre de púas, ¿qué seguridad? Lo mismo en En la educación. pimienta, en algunos. Sí, se buscan las Claro, formas. Porque no, claro, vos sí, sí, es tenés, verdad. sí, o sea, vos tenés educación, tenés educación pública que es una maravilla, ¿sí? Y cada vez los chicos llegan más burros a la universidad. O sea, no saben muchas veces ni leer, ni resolver un ejercicio de matemáticas, nada. No saben, se comen las heces, los tildes. Entonces, no, pero la educación pública es genial. Y al fin y al cabo, cada vez tenés más gente que los envía a colegios privados. Lo mismo la salud. Entonces, digo, algo está funcionando mal ahí. Claro, digamos ¿Cómo que, puedes reactivar sacando más? O sea, te va a ir mejor. La lógica es, te va a ir mejor si yo te saco mejor, te saco más, digo. Es un chiste. tal cual. El Sí, además, bienestar del Estado va a aumentar. Sí, sí, decime. tal cual. No, que si la verdad es que si no le van a elegir, no digo que
entre lo privado y lo público, o bueno, yo en lo personal me quedo más con lo privado, ¿no? Por ahí hay algunas Mm, instituciones públicas o gente que trabaja ahí que sí, que se defienda, pero lo que voy es que, bueno, acá hay muchas cuestiones públicas, ¿no? Vos mencionaste salud, educación, seguridad, un montón. Entonces, ¿qué pasa? O uno paga sus impuestos y es como que no vemos una muy buena devolución que digamos en ese sentido. Tanto impuestos, por ejemplo, para lo que es obras públicas. Y hay lugares que suponete la zona donde vivo yo, ¿no? mm, Que es en el partido de La Matanza. Y hay lugares que, ¿qué pasó acá? La gente pagó sus impuestos, ¿entendés? Entonces, te apena claro, ver eso, ¿no? Que uno gasta y le da al Estado y mínimo devolvemos un buen servicio, ¿no? Y es una pena. ¿Y sabes en qué me parece a mí que se vio esto ahora que vino mm, esta pandemia, este virus y demás? ¿Cómo está el sistema de salud? Yo les digo, yo estoy en La Matanza, ¿no? Y sabes que tengo hospitales cerca o me tomo un colectivo ahí nomás, o unos minutos y todavía ni abrieron, o están re vacíos, o están llenos de carteles que dicen nos faltan insumos. Esto estaba, te dicen en otras sí, letras, con otras palabras, eh, no tenemos con qué atender, ¿entendés? mm, O que no les pagan bien y demás. Entonces, es una pena porque si pagamos impuestos porque sea algo, vamos a tener que pagar mucho poco, ¿no? Ya que los pagamos mínimo, que devuelvan un buen servicio, ¿no? Porque es así, claro, encima ahora con esto de la pandemia también se vio esto, ¿no? Y algunos dicen, uy, miren cómo el gobierno se está moviendo, dicen algunos, ¿no? mm. ¿Y qué pasa? Digo, ¿qué pasó antes? ¿Qué viene Es que pasando desde aparte, hace años? ¿Hace cuánto venimos pagando de impuestos? ¿Cuántos sueldos pusimos de impuestos? ¿Entendés qué pasó? claro, pero Tendría la que haber excusa agarrado un también es, poquito mejor parado, creo yo. Están algunos exacto, hospitales, pero vacíos, yo te lo digo la zona más, donde más populismo hacen, ¿no? claro. Y la verdad que Bueno, algunos lugares te dan pena. es que vos te pones a pensar cuál es la excusa. Esto que decíamos, más impuestos para hacer más obras, para aumentar el bienestar de la gente, para que no le pase nada. Y cuando vos ves, y las obras y el bienestar de la gente, ¿qué pasó? ¿Dónde está todo eso? No, bueno, fue destruido por los periodos neoliberales, pero Sí, cuando vos vas al ejemplo de la matanza, ahí peronismo forever fue. mm, Entonces, ¿qué pasó sí, ahí? Entonces, digamos, no se estaría cumpliendo, digamos, el fin esencial que tiene el Estado, que es el de aumentar el bienestar o velar por los intereses de la gente, porque al fin y al cabo siguen pasando necesidad. Aparte, algo que vos decías al principio, sí, el coronavirus lo tenés hoy, pero antes ya tenías virus, ya tenías bacterias, ya tenías enfermedades y las vas a seguir teniendo. Entonces, ¿qué? Ponele, ¿no? Ejemplos muy graves. Vos tenés cáncer. Ay, no venga a atenderse al hospital porque se puede agarrar coronavirus. Sí, pero me voy a morir de cáncer. Pero hay que velar por su salud. ¿Qué? Me estás pero cargando. Claro, claro, mismo yo veía que hay personas que eh, veía un video en el Facebook de una señora que estaba pidiendo, por favor, para que abran los centros de ayuda para discapacitados, porque su hija era discapacitada, entonces no podía estar mucho tiempo encerrada en la casa. ¿Y esos? ¿Qué pasa con esas personas? ¿Dónde está el gobernamos para todos? Sé que el todos no es para todos. Eso ahí aparte, yo creo que entra la frase de Orwell que decía, todos somos iguales, pero hay algunos que son más iguales que otros. Me parece que, claro, acá bueno, están poniendo distintos tipos de virus. Gorila virus ponen unos, bueno, peronia virus, pero ¿saben qué pasa? Siempre es la típica, la culpa fue del macrismo y antes del kirchnerismo y antes y van a ver lo que quieren ver o según lo que los políticos bajen la línea, ¿no? Pero la realidad es la que vemos todos los días y es que el tema de los hospitales para mí incluso empeoró. Empeoró. Yo al menos te sí, digo acá en donde vivo hay hospitales que hace no sé cuánto mm, que no abren. Hay uno en maternal, ahí para el lado de la Ferrer. ¿Sabes lo que es vacío? Que es la estructura y nada, pero ni gente hay, nada, ¿entendés? Entonces la verdad que es una sí. pena, porque si al menos pagamos impuestos queremos verlo bien reflejado en Ah, buenos y como servicios, ¿no? contrapartida, No.
Y como contrapartida, Sí. ¿qué es lo que tenés? No, bueno, pobrecitos los pobres delincuentes que están hacinados, es inhumano tenerlos en las cárceles, se pueden contagiar, liberémoslos, total, les va a ir bien, van a ir mejor y no van a hacer nada malo. ¿Quién se cree eso? O sea, digamos, el problema es que desde hace años y años y años tratás bien, considerás víctima al victimario y se responsabiliza a la víctima. ¿Entendés? Entonces vos estás diciendo esto, vos estás atentando contra el interés de la gente, vos estás queriendo que nos vaya peor, vos no estás queriendo poner el hombro, dar una mano, ser solidario, vos no estás queriendo ayudar, vos sos el origen de todos los males, ¿entendés? ¿Por qué otras personas tienen que sufrir por lo que vos haces? O sea, siempre uno es bueno, siempre el otro es el malo, ¿no? Si vos, Claro, se pasa la pelota siempre. claro, exactamente. Mismo con esos temas, o mismo con lo que es la emisión monetaria. ¿Por qué te la traigo a colación? Porque te dicen que, bueno, más papelito de colores es inyectar dinero, lo que va a hacer que la gente consuma y viceversa. Y eso es una medida que te empobrece, porque si la gente no quiere esa moneda, se devalúa porque no sirve, porque no sirve como moneda de ahorro, porque vos, o mejor dicho, cualquier persona buscaría no ahorrar en pesos, pero te siguen metiendo en la cabeza que si no tenés el peso, ay, estás cediendo soberanía a los poderes hegemónicos, y si nadie, no sirve, pero perdés soberanía. ¿Y a mí qué me importa la soberanía? A mí no me importa que el billete tenga un animalito, un color, la figura que tenga, a mí me tiene que importar que tenga valor. Porque si no tiene valor, puede tener la imagen de quien quieras y no va a servir para nada, sirve para hacer el fuego. Claro. Sí, no, esa es una de las maneras que se financia el Estado. Aparte, en este tiempo, Mm, repasando un poco lo que estuve viendo es el tema de controles de precios que afecta a las empresas, que ya estamos agarrados, que esta pandemia nos agarró mal parados, a todos en realidad, nos controlan los precios, no sabemos cómo abarcar costos, también cómo vamos a pagar los sueldos y demás. Entonces, eso es un tema, como el Estado metió la mano, pero sí buscó hacer su monopolio, ¿no? Como ya sabemos, vendieron ellos sus productos y demás, hicieron su demagogia. sí, su Bueno, negociado. Sí, sí, sí. claro, hicieron eso por un lado. A su vez, aumentaron más impuestos, o sea, les pusieron más la soga al cuello, y esa es la manera en Sí, que se financia el Estado, ¿no? Entre eso y la deuda también contraen deuda, en vez de por esto ver sí, otras medidas, ¿no? Contraen deuda, y bueno, y la emisión monetaria, esto es algo que viene pasando desde hace un montón, y es que mientras más emitís, más valor pierde, ¿no? La plata misma, ¿no? Y ahora en este sí. tiempo le tiran a la maquinita, pero como que no sé, ¿viste? Cuando le das Sí, al sí, sí. rollo así y, tiqui, 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 Ra- tiqui, y salen los Quieren, billetes, bueno. Y quieren eso reactivar la genera economía con el inflación. papel. Sí, sí, ¿Podés, sí. podés explicarnos eso, cómo genera inflación? Yo creo que dentro de sus ideas brillantes quieren reactivar la economía con la industria del papel. Entonces imprimen, 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 imprimen. Eso va a hacer que aumente el bienestar en la economía, ¿no? Es tremendo. Pero algo que decías de la deuda antes de pasar a lo de emisión monetaria, vos sabés Dale, que la dale. deuda yo creo que es de lo peor. Lo de la deuda es de lo de peor, porque ponele, la deuda la tomás vos, pero la termino pagando yo. O sea, si vos sos funcionaria, vos la deuda la tomaste hoy y se paga, no sé, de acá a 8, 10, 20, 30 años. Vos O el capaz otro del día de gobierno mañana, que la pague. claro, vos después te vas, pero la deuda la termino pagando yo. ¿Por qué? ¿Y porque de dónde saca la plata el Estado? De lo que yo generé, pues me lo saca vía impuestos. Entonces yo estoy pagando la deuda que contrajo otro y que por encima siquiera vos lo ves en una obra, en algún mejoramiento. Fue para pagar las vacaciones del político que se fue, ¿no? Que contrajo la deuda. Porque si vos me decís, toma deuda y deuda y deuda y no sé, y toma impuestos, 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 Que y valga la pena decís, algo. No es todo. claro, yo no lo veo para nada. Por eso para mí las tres formas están mal, es inmoral, porque yo te estoy sacando plata vía impuestos. Después te estoy haciendo más pobre por la inflación y te estoy haciendo pagar una deuda que contrajo otro. Entonces para mí están mal las tres. O sea, por eso, bueno, esta es mi posición. Soy contrario a todo lo que haga el Estado.
no me gusta. Mientras menos Estado tenga encima, mejor. Porque de vuelta, yo quiero contratar a un empleado y tengo el problema del juicio laboral. O mismo esto de que en una situación de crisis, bueno, tengo 10 empleados, no puedo despedir a uno porque tengo una ley antidespidos. Después me recortan la ganancia con controles de precio y pequeño paréntesis de vuelta, la ley de góndolas. La ley de góndolas, ¿sabes qué te plantea? Para el que no Mm, conoce, la ley de góndolas te dice que si vos cambias un producto de esta estantería de la de abajo y lo pones a la altura de los ojos, entonces el precio se va a nivelar solo y va a bajar la inflación. O sea, cualquier cosa es eso. Lo que no entienden acá y que entendió todo el mundo es que la inflación es monetaria, por oferta, por demanda de dinero. Cuando te cae la demanda de dinero, es potenciado, creo yo, con la oferta, porque te aumenta, digamos, la cantidad de dinero en circulación, termina generando inflación. Pero acá, ¿qué es lo que se nos vende? Los formadores de precios que conspiran reunidos en el último piso de la torre más alta, todos así, pensando cómo se pueden enriquecer a costa del sufrimiento y la pobreza de la gente. Entonces te suben y suben y suben los precios porque te quieren ver pobre. Y ellos quieren saciar su sed de codicia, te dicen. Eso es una estupidez. Es una estupidez. dramático. Sí, sí, No, la me dan verdad. ganas de decir, o sea, me río, pero uno se ríe, pero porque ya es demasiado abusivo. Y uno muchas veces no lo ve. ¿Por qué? Porque te hablan con palabras elegantes, con eufemismos, con palabras muy bonitas, todo, pero los resultados son lo que te tiene que importar. El resultado es que tenés cada vez más inflación, tenés un billetito de 5.000 dando vueltas que antes no tenías. Entonces, digo, a mí me hace ruido. Me hace ruido porque ya Argentina combatió la inflación en los 90 con todas las críticas que puede hacerse, pero en los 90 quedó claro que la inflación es monetaria. Se aplica el uno a uno, la convertibilidad, y te baja la inflación de golpe. Digo, y tenías Claro, los mismos empresarios que tenés hoy. Los empresarios eran los mismos. ¿Qué claro, es un pasó? tema ya monetario, ¿no? Porque algunos dicen que pueden tener otras causales y demás. Es siempre Sí. una cuestión. Sí, eso es la visión estructuralista, que te dice que la inflación es multicausal, se puede ver a una falla en la cadena de producción, los formadores de precios, que le van dando una mordidita, ponele el ejemplo, ¿no? Del pan. Sí, Bueno, eh, compulsivamente el empresario del campo subió el precio porque sabe que la gente va a seguir demandando pan, entonces le sube el precio y da una mordidita. El de logística lo mismo, el panadero lo mismo, entonces vos terminás pagando la codicia de otro. Yo pregunto, ¿qué tiene que ver que te suba el precio del pan con que te suba el precio del combustible, de los electrodomésticos? Si la inflación no es que te suba un producto, la inflación no es que suba un producto, o sea, eso no exacto. tiene nada que ver. Y aparte, si vos no querés ponerle ese kilo de pan, no sé, a 200 pesos, listo, voy a otra panadería, me van a decir que no hay otra. Ah, pero cierto, acordate que hoy estás en cuarentena, entonces, no, bueno, estoy velando por tu interés, estoy velando por tu salud, aunque te mueras de hambre, pero estoy velando por tu salud. Claro, el Estado te salva, te cuida y bueno, también todos estos regalitos que da, ¿no? Algunos están más o menos de acuerdo, ¿no? Que están dando estos bonos y demás, que en Mm, realidad es para mí un manotazo, que no es la solución en sí. ¿Por qué? Porque es como que te cortaron las piernas y te dan unas muletas, pero no es lo mismo. ¿Por qué? Porque cada familia también tiene su necesidad y capaz que 10.000 pesos a uno que está prácticamente solo y le puede dar una mano, pero todos tenemos números distintos en nuestras economías diarias, hay familias que son más numerosas o tienen más números y esos 10.000 se muestran como bondad, ¿no? Como, oh, mirá la ayuda del Estado, pero en realidad lo hubieras dejado a Es la que persona aparte, produciendo, fíjate ¿no? que, O al menos no sí, trabando, no poniendo una cuarentena tan larga, o al menos en la cuarentena, y no los mates tanto impuesto, no sigas oprimiendo más a la gente. Por eso lo que yo decía al principio y que lo sigo sosteniendo, creo que un buen líder mm, puede cuidar una cosa
sin descuidar por completo la otra, ¿no? Tenemos salud, economía, esta es la salud, pero atrás está la economía de todo esto. Por eso yo te arranqué hablando de ese lado, ¿no? Está la Sí, economía. ¿Por qué? Porque sí, está bien, el que no se muere del virus, puede morir de otra cosa, va a tener claro, unos problemas económicos importantes. No nos olvidemos que en el año 2001, ¿no? En esa época horrible, hubo gente que hasta se suicidó, gente que la pasó muy mal, desnutrición, algunos murieron de hambre, o sea, sí, y eso es lo que se espera después de esta pandemia. Entonces, como que ven lo inmediato, pero no, lo inmediato, pero no ven lo que es un poco más a largo plazo. Porque después que el Estado me va a venir a pagar las deudas, que mi intendente que va a venir a pagarme lo que yo debo porque no me están dejando trabajar. sí. Entonces hay que Aparte, buscar otra alternativa y no hacer sí. demagogia, populismo barato. Entonces, decime, Aparte, vos Carlos. fíjate esto, te dicen el Estado te cuida, y yo no me puedo cuidar a mí mismo. O sea, porque vos fíjate, ¿no? El Estado no te permite trabajar, por ende te recortó los ingresos, ¿no? Y te obliga a seguir pagando impuestos y salarios, no te permite despedir, que pongámonos de acuerdo, despedir no está bueno, pero en esta situación muchas empresas es o despido a uno o cierro, y te obligan a cerrar. Entonces, te aumenta todo lo que tienes que pagar, cero ingreso. Y por encima te dicen, miren que yo soy tan bueno que te estoy dando un crédito, te estoy dando un crédito para que vos puedas pagar sueldos, para que puedas pagar impuestos. O sea, se las ingenian de todas las maneras posibles para que vos sigas pagando y no solo te quedaste sin ingresos, sino que ahora te endeudaste. Es todavía peor. ¿Me querés decir cómo podés llegar a subsistir? Pero bueno, yo te cuido. Me parece que no es la consigna. O sea, no se estaría cumpliendo la premisa esencial. Porque No, ¿quién mejor que vos para, para administrar tu plata? ¿Quién mejor que vos para administrar tu plata? ¿Por qué alguien que no, ni vos me sabés tus conoce? gastos, sí. Claro, o sea, ¿por qué alguien que ni me conoce, que nunca me vio, que no sabe que existo, que no sabe dónde vivo, que no sabe qué edad tengo, ni cómo me llamo, va a saber mejor que yo en qué tengo que gastar el dinero? ¿No? ¿Y qué Claro. es mejor? Entonces, tal cual. Acá los chicos están poniendo al Estado te cuida, como con comillas y cosas así. En realidad lo que Claro. sostiene al Estado, que lo que veníamos hablando también de cómo se financia, es el mercado, es lo que la gente produce en base a sus impuestos. Bueno, lo que estábamos mencionando, el Estado no tendría subsistencia alguna si no fuera por el mismo sector privado, ¿no? Ujú. Sí, absolutamente. Aparte vos tenés, Justamente. qué te dicen en los medios? Te dicen, te salva el Estado, no te salva el mercado. ¿Y de dónde sacó El la plata el mercado, Estado? el mercado sustenta al Estado. El Estado Claro. mal. El, Ah, pero todo eso, si vos te fijas, tocaste algo que es muy interesante, que es el rol de los medios. Hay un libro que es un poquito viejo, pero se llama Psicología de las Masas, de Gustave Le Bon, creo que se escribe, no me recuerdo bien el nombre, pero se llama así, Psicología de las Masas, que él te explica que justamente para que un gobierno se sostenga y que sus medidas puedan ser aceptadas, se debe contar con el apoyo de la masa. Y la masa, por definición, no es racional, sino que aplaude y piensa todo aquello que sea pasional, sentimental. Entonces, vos por sí, eso tenés discursos tan enérgicos, ¿no? Y tan sencillos. Esto de te salvo, te cuido, pienso en vos, hasta incluso alguno que otro. ¿Se acuerdan del Teletón? ¿Qué pasó con la plata del Teletón? Esto de yo los quiero, esos eufemismos baratos para sí, convencer y pensar que bueno, va todo bien, y mismo de los medios, que los medios cumplen un rol muy esencial, porque son formadores de opinión pública. Entonces, los medios decían, ¿de qué manera y hasta qué punto te informo y te cuento? Y hasta qué otro punto también no te cuento lo que pasa. Entonces, lo que no se cuenta pareciera que no pasa. ¿Entendés? Por ejemplo, hoy es todo coronavirus y el sí, dengue y la muerte por cáncer y la gente que muere por depresión y los discapacitados y la inseguridad. No, eso no está pasando. Si no lo veo, no pasa. Esa es la consigna. Pero todo esto es parte de un mismo sistema, que hoy vos lo ves muy patente en Argentina, que es el populismo. El populismo no subsiste sin adoctrinamiento, sin apoyo de la masa. Mientras más exacto. tonto, más le servís. ¿Entendés? Porque repetís el discurso barato, siempre es culpa de otro. Es culpa del imperio yanqui, es culpa de los piratas ingleses, es culpa del campo, es culpa de los burgueses, es culpa de la misma gente.
tu vecino que tenés al lado puede estar conspirando para que a vos te vaya mal. Entonces ahí sale el abanico de insultos y empiezan, sos un gorila, sos un facho, sos un neoliberal, sos un oligarca, un burgués, sos un oligarca, facho, burgués, dueño de la tierra que se busca enriquecer a costa del empobrecimiento de la gente. ¡Fua! Lo Decís rápido. todo eso. Claro, decís todo eso. Sí. No, pero si vos ganás plata, a alguien se la sacaste. Yo me levanté cada día temprano para ir a trabajar y tener lo que tengo. Valoro lo que tengo. ¿Por qué alguien podría decirme, no, vos no te lo merecés, vos tenés por demás? ¿Y quién es la otra persona para decir cuánto está bien tener? Entonces, a vos te hablan ahora de esto de el impuesto a los ricos. ¿Y qué es un rico? Alguien que tiene muchos pesos, que tiene dólares. Si vos te lo ganaste justamente, ¿por qué alguien tendría que venir y decirte, no, no te corresponde, me los tenés que dar? ¿Quién sos? O sea, en ese sentido. Lo que pasa con los gobiernos populistas es que te terminan diciendo qué es lo que tenés que pensar, qué es lo que tenés que hacer, qué es lo que tenés que sentir, qué es lo que tenés que decir, y a la inversa, qué no hacer, qué no pensar, qué no sentir, qué no decir. Entonces te van moldeando y te van construyendo un imaginario en el que todo lo que ellos hacen está bien, todo lo que vos hagas en eh, disidencia con lo que planteen está mal. Por eso vos sos el enemigo, hoy vos sos la muerte, si querés salir, sos el anticuarentena que atenta contra la gente, Quédate tantas en cosas. casa, vas y salís y Claro, contagiás algo a alguien. claro, Entonces, aparte, sí, sí, sí. no, terminá de decirme así ya te llevo lo Ah, que te quería llevar. no, que vos fijate cómo mismo en la última conferencia, en una pregunta que se le hizo a Alberto sobre la angustia de la gente que está encerrada, irónicamente, ¿qué es lo que te decía? ¿Es angustiante pedirles que salven vidas? Anda a decirle eso al hombre que no puede alimentar a su familia. Sí, hijo, nos estamos muriendo de hambre, pero estamos salvando vidas. Ni yo me lo creo. O sea, es esa fatal ¿Ve? arrogancia, diría yo, Sí, de creer que uno sabe todo y que, bueno, porque es funcionario, está en el Estado, puede manejarte toda tu vida, que sabe mejor que vos qué es lo que vos necesitás, qué es lo que vos tenés que hacer. Y bueno, y si en el proceso tengo que sacarte algunos derechos para circular, para trabajar, ejercer industria lícita, movilizarte, protestar, no, y bueno, es en aras de un bienestar mayor. No sé, conclusiones las claro, sacan cada uno. claro, sí. Y veo que descuidan, sí, priorizamos la vida, pero descuidan la vida de la vida cotidiana, el día a día, por así decirlo, ¿no? Ujú, Vos, bueno, me entraste hablando del populismo, yo algo que veo también es una mentalidad muy victimista, ¿no? Que como vos decís, la culpa es del imperialismo yanqui, la culpa es del bloqueo, la culpa es mm, de, no sé, siempre de alguien es la culpa. Mira, hasta para los ecologistas ahora nosotros somos el virus, así que la Tierra nos está cobrando todo esto que está pasando. Y así, ¿no? Y hay una palabra que supuestamente lo usan como que es el contrario del populismo y no lo es. Por favor, chicos, vayan avisándome el tiempo porque nos vamos hablando. mal. Eh, es como decir, el enemigo del populismo es el malvado neoliberalismo. ¿Qué Mm, tenés vos para explicar de eso? Porque yo veo que la gente confunde el término, ¿no? Que primeramente no saben ni de dónde viene ni qué significa, ujú, y piensan que cuando hablan de neoliberalismo hablan de liberalismo en sí, pero no. claro. Explícanos vos eso Eh, mejor, que vos sabés explicarlo bien. n- sí, neoliberalismo, primero que nada, no es un término nuevo, es un término que se usa mucho, pero que poco se sabe. Entonces, te engloban y te hablan, es culpa del neoliberalismo, lo ves de seguro en cualquier libro de historia que te den en el secundario o mismo en la universidad, vas a escuchar neoliberalismo. ¿Qué es? Bueno, es una palabrita, por así decirlo, o un término, una concepción que dicta del siglo XX, del 1938, si no me equivoco, que fue creado por Alexander Rousseau. ¿Sí? Alexander Rousseau, en el coloquio Walter Lippmann, habla de neoliberalismo. ¿Sí? ¿Qué es el neoliberalismo? Bueno, es un híbrido entre socialismo, fascismo, colectivismo y liberalismo. Es una mezcla que te sale de este neoliberalismo, por así decirlo.
vos mezclaste en una olla fideos, pizza, hamburguesa y un poco de sopa. Y a eso lo llamaste un platillo nuevo. No, mentiras, cualquier cosa menos comida. Bueno, el neoliberalismo es lo mismo. Claro, no tiene nada que ver con el liberalismo. ¿Cómo podés juntar al socialismo, al colectivismo con el liberalismo? Son tres cosas diferentes. Y siempre se denosta al liberalismo, al original, con el neo, ¿no? Entonces todo es culpa del neoliberalismo, cuando son dos cosas diferentes, ¿sí? Aparte, se habla, se habla, se habla. Y cuando uno pregunta qué es neoliberalismo, no sé, es el origen de todos los males. ¿Pero por qué? Porque sí, pero ¿por qué? No, no te saben decir. Sí, y es importante saberlo, porque si no, esa es otra mentira que muchos se comen y no saben por qué. El problema es Claro, cuando se lo repite una y otra vez como si fuera una verdad, como si tal repetirlo lo cual. hiciera verdad. Bueno, yo y para ir cerrando, quisiera hacer un comentario. Yo Ujú. en mi caso estoy en la universidad pública, ¿no? Acá me está diciendo la compañera Macri es neoliberal y yo a Macri no lo veo muy liberal. Le hubiera bajado impuestos, hubiera privatizado más cosas, hubiera achicado el Estado, hubiera abierto un poco más el mercado Mm, y no lo hizo. Entonces está bueno que aprendamos las dos caras de la moneda, porque eso, así como empezamos, ¿no? Está la salud y está la economía. Bueno, ¿qué pasa hoy en día? Las universidades hoy en día están muy volcadas más a lo que tiene que ver con el izquierdismo, ya sea en lo cultural, te meten el aborto, el feminismo, que el patriarcado también es la culpa de todos los males. Mira si no es una ideología de tinte socialista, ¿no? Que siempre la culpa la tiene otro o te meten pura política izquierdista. Entonces, ¿qué pasa? Te enseñan desde su punto de vista que el neoliberalismo, todo lo que aparente estar más a la derecha y está mal, ¿no? Pero no sí. te enseñan desde el otro punto de vista. Por eso siempre digo, muestran la cara de la moneda que les conviene, ¿no? Mm, Entonces, hay algo que para mí es muy importante. Para mí todo esto fue un clic. ¿Por qué? Porque yo, como les decía, estoy en una universidad pública, ¿no? Estoy yo bastante peronista, kirchnerista, ¿y qué pasa? Tenía, por ejemplo, profesores, me acuerdo una profesora, ¿no? De seminario era, ella era recontra kirchnerista, nos hacían analizar textos, siempre haciéndonos ver mal mm, eh, el macrismo y todo lo que ella llama neoliberalismo y demás. Entonces yo escuchaba siempre una sola parte, ¿no? sí. Y siempre escuchaba lo mismo, nunca escuchaba una voz disidente, ¿no? Y me metían todas esas ideas en la cabeza. Entonces, yo en su momento voy a confesar un pecado, hasta pensaba que el kirchnerismo tenía algo de positivo, o era bueno. Claro, si yo siempre escuchaba siempre lo mismo, nunca nadie me Mm, vino a decir lo contrario y por qué, nadie me vino a hablar, si de economía hablamos, sabés que insisto, un tal Mises, un tal Hayek, acá te la claro, van a Marx de una manera terrible, ¿no? Entonces, bueno, yo igualmente no me metía mucho en política y esos temas, siempre lo mismo, ¿no? Que es un roban, corrupción, lo más sucio que hay. Entonces, qué importante que es estar abierto a buscar la verdad y a escuchar una voz disidente. ¿Por qué? Porque sí. así buscando un día, un profesor habló, bueno, del movimiento pro vida, ¿no? Bueno, me metí en el tema. ¿Y qué pasa? Así buscando sobre el movimiento pro vida, di con personas como Agustín Laje y Nicolás Márquez. Cuando yo escuché a Nicolás Márquez decir, ¿por qué soy de derecha? ¿No? Él hizo un video, yo no me había dado cuenta que era más bien derechista, ¿no? Entonces, qué importante es tener esa apertura y buscar la verdad y ver las cosas de dos maneras y investigar y averiguar, ¿no? No quedarse con lo primero que oímos, sino decir, bueno, yo quiero saber la verdad, quiero saber por qué tal autor dice esto, qué dice su voz contraria, ¿no? Entonces eso, qué Sí. importante es buscar la verdad, tener autocrítica y ser un poquito más y más autodidacta, ¿no? Y ahora ya estoy en este partido, encima uno de las cabezas de este partido hablando intelectualmente es Nicolás Márquez. Así que bueno, Fer, ya se acaba el tiempo, si querés ir cerrando con algo o dar una breve reflexión. No, muchas gracias por la invitación y también algo muy importante, eh, estar abierto y no cerrarse. Yo tengo amigos, hermanos del corazón que son socialistas, peronistas, que no tienen ideología y sin embargo la amistad siempre es más fuerte. Yo creo que no hay que separarse del que piensa diferente, que en todo caso
lo que tenés que debatir es las ideas y no 5 descalificar a la persona. Así que Eso, yo me combatir las retiro. ideas y no las personas. Así que gracias a todos los que Exacto.